Hola, bienvenidos a un nuevo curso del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Mi nombre es Santiago Susbieles, soy el creador de Entrena tus Finanzas, un espacio dedicado a brindar consejos y herramientas para mejorar la gestión de tus finanzas personales y de tu emprendimiento. En este curso abordaremos la temática de la inflación y por qué es importante entender la inflación para determinar el precio de los productos. Tanto en la vida cotidiana como en la gestión de tu negocio o emprendimiento, entender el concepto de inflación es muy importante. La inflación afecta el poder adquisitivo de nuestro dinero, que es en definitiva para lo que lo necesitamos, es decir, comprar bienes y servicios para desarrollarnos en nuestra vida. Es por eso que en este curso abordaremos esta temática desde el punto de vista teórico, pero principalmente desde el punto de vista práctico para que puedas aplicarlo en tu negocio. Para comenzar a introducirte en el tema, comencemos definiendo qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo determinado. El Banco Central Europeo avanza un poco más con la definición y define inflación de la siguiente manera. En una economía de mercado, los precios de los bienes y servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen, pero existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales, que da como resultado que por cada euro puedan adquirirse menos bienes y servicios hoy que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. Es importante hacer énfasis aquí que la inflación refiere a un aumento general de los precios. No se considera inflación cuando solamente el precio de algunos productos incrementan su precio, sino que a nivel general en la economía los precios aumentan en su conjunto. Ahora que ya hemos definido el concepto de inflación, avancemos un poco más para entender cómo se mide. La inflación se mide a través de la evolución del índice de precios de consumo. También es conocido por su sigla IPC. El organismo encargado de difundir mensualmente los datos del IPC es el Instituto Nacional de Estadística. El IPC tiene como objetivo medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo adquirido por los hogares residentes en España. A este conjunto de bienes y servicios es lo que se conoce como la cesta de la compra, y es representativa de los hábitos de consumo de la población en España. La selección de los artículos que forman parte de esta cesta de la compra se realiza en función del gasto de los hogares en cada uno de ellos. La información respecto al gasto de los hogares se obtiene de la encuesta de presupuestos familiares, EPF. Esta encuesta, que está dirigida a los hogares, proporciona información detallada sobre los gastos de los bienes y servicios y la estructura de consumo. Por lo tanto, en este proceso de revisión de la cesta se trata de establecer una muestra de bienes y servicios representativos del consumo de la población en España y eliminan aquellos que hayan perdido su importancia en el consumo de los hogares e incorporando otros cuya importancia haya aumentado en el tiempo. Al momento de realizar este curso, el IPC está conformado por cerca de 220.000 precios de unos 479 artículos. Estos precios son informados por unos 29.000 establecimientos distribuidos en 177 municipios a lo largo de todo el territorio español. El relevamiento de estos precios se hace de modo presencial en cada uno de los establecimientos y también se utilizan técnicas como el email, fax, teléfono. El estudio de los precios producto del relevamiento permite determinar la proporción del gasto de cada uno de los sectores que aquí se muestran respecto del gasto total. Estas ponderaciones no son fijas porque se van actualizando de manera periódica en la medida que los hábitos de consumo de la familia también cambian a través del tiempo. En la actualidad, el sector de alimentación y bebidas no alcohólicas es el que mayor proporción del gasto representa en los hogares de España, con un 23,62%, seguido del gasto en vivienda y también el de transporte. A continuación te explicaré cómo se informa la inflación en los medios de comunicación. Esto te servirá para poder interpretar los datos y ahora sí aplicarlos en tu negocio. Como te mencioné anteriormente, el Instituto Nacional de Estadística difunde mensualmente los datos del IPC,
Sin embargo, el IPC por sí mismo no tiene ninguna unidad de medida y su interpretación no debe realizarse en forma aislada, sino en forma comparativa con otros periodos. Para poner un ejemplo, el IPC de noviembre de 2021 fue 110,208. Este dato aislado no proporciona demasiada información, sin embargo, si se tiene en cuenta que en noviembre de 2020, es decir, un año anterior, el índice fue de 104,447, ya es posible realizar una comparación. Al compararse un periodo con otro, puede concluirse que la variación anual de precios fue del 5,5%. Como te expliqué anteriormente, el IPC es solo una medida estadística y cuando se publican los datos de inflación no se informa el IPC en valores absolutos, sino su tasa de variación. Por ejemplo, podrás ver titulares como el de la imagen que dice la inflación se dispara al 5,5% anual, lo que significa que el nivel de precios ha aumentado un 5,5% de un año a otro. Teniendo en cuenta lo anterior, es muy importante entender cuál es el periodo al cual la tasa de variación está haciendo referencia, porque una interpretación errónea de la tasa de variación puede llevar a un análisis incorrecto. Por eso lo que vamos a ver a continuación es cuáles son las distintas formas de medir la variación de precios. Una forma de conocer la variación de precios es mediante la tasa de variación mensual. Como su nombre lo indica, la tasa de variación mensual se calcula como el cociente entre el índice de precios de un mes determinado y el índice en el mes anterior a ese mes que elegimos, ambos del mismo año, y se calculan según la siguiente fórmula. Deberás tomar el índice de precios que publica el INE en un mes determinado y dividirlo por el índice de precios del mes anterior. Al resultado le restaremos 1 y luego lo multiplicaremos por 100 para obtener el porcentual. Para poner un ejemplo, si el IPC en octubre de 2021 indicó que el índice de precios fue de 115,4 y en septiembre del 2021, es decir, el mismo año, fue de 114,6, la variación mensual de los precios fue de un 0,698%. Como el INE publica los datos del índice de precios de forma mensual, es muy común que veas la tasa de variación mensual todos los meses informada en los medios de comunicación. Otra forma de interpretar la inflación es con la tasa de variación acumulada de los precios. La tasa de variación acumulada se calcula como el cociente del índice publicado en un mes determinado, como por ejemplo puede ser el mes actual, y el índice de diciembre del año anterior. De esta forma, como el nombre lo indica, la tasa de variación refleja el incremento porcentual en los precios en lo que ha transcurrido un año. Para analizarlo en forma matemática y en forma práctica, deberás tomar el índice en el mes que te sitúas actualmente del año actual y dividirlo por el índice en diciembre del año anterior. A ese resultado deberás restarle 1 y luego multiplicarlo por 100 para obtener el porcentual. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el IPC en diciembre de 2020 fue de 108,4, la variación acumulada de precios durante todo el 2021, hasta octubre, que es el mes que estamos considerando como mes actual, hubiese sido de 6,45%. Entonces, si tu intención solamente es conocer cuál ha sido el aumento de precios en lo que va del año, la tasa de variación acumulada es el indicador que te dará esa información. Por último, otra de las formas que podrás ver publicada la variación de precios es mediante la tasa de variación anual. La tasa de variación anual se calcula como el cociente entre el índice de un mes determinado y el índice del mismo mes pero del año anterior. Esta forma de calcular la inflación te dará información sobre cómo han variado los precios durante los últimos 12 meses. La forma de calcularla es la siguiente. Deberás tomar el índice de precios publicado por el INE en un mes en particular, de un año en particular, como puede ser por ejemplo el mes y el año actual, y también tomar la información del índice de precios en el mismo mes que está situado para hacer tu análisis, pero del año anterior. Realizas el cociente entre ambos índices de precio,
le restas 1 y el resultado lo multiplicas por 100 para obtener la información en forma porcentual. Para ponerlo en un ejemplo práctico, continuemos con el ejemplo anterior en el que octubre de 2021 el índice de precios fue de 115,4. Ahora supongamos que en octubre de 2020 el índice de precios fue de 107,4, entonces la variación de precios en forma anual fue de 7,44%. Ahora ya cuentas con herramientas para entender cómo se calcula la inflación y cada vez que la ves publicada en alguno de los medios de comunicación podrás interpretarla mejor. Una correcta interpretación obviamente te llevará a tomar mejores decisiones. Por último, debo aclararte que cualquiera sea la variación que calcules, ya sea la variación mensual, la variación acumulada o la variación anual, una variación positiva indica que el porcentaje que han subido los precios, mientras que si la variación es negativa, indica el porcentaje de descenso de los precios, lo que también se conoce como deflación. Continuando y profundizando un poco más con la temática de la inflación, vamos a ver ahora qué es el poder adquisitivo del dinero. Es quizás también un término que has escuchado o has leído en los medios de comunicación y te afectan en la vida real, tanto personal como de tu emprendimiento. El índice de precios de consumo y la tasa de inflación cobran importancia, entre otras cosas, porque afectan el poder adquisitivo del dinero. Cuando afecta nuestro poder de compra, es donde deja de ser una variable teórica y empieza a afectarnos en nuestra vida real. El poder adquisitivo del dinero se define como la capacidad que tiene una determinada cantidad de dinero de comprar bienes y servicios en un momento determinado. En contextos inflacionarios donde los precios tienden a subir, el poder adquisitivo disminuye, lo que implica que una misma suma de dinero permite comprar menos bienes y servicios periodo tras periodo. Para que puedas entenderlo mejor, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que la cesta de la compra en octubre del 2020 costaba 168,75 euros y tu nómina en ese momento era de 1.000 euros mensuales. Esto significa que con tu salario mensual te alcanzaba para comprar 5,92 cestas por mes. Aquí vemos cómo un concepto que antes parecía solamente teórico empieza a tomar relevancia en la vida real. Vale recordar que la cesta de la compra es una estimación del consumo representativo de los hogares en España y es calculada por el INE todos los meses. Ahora bien, imagina que tu salario no se ha incrementado desde octubre del 2020, pero producto de la inflación la cesta de la compra un año después, es decir, en octubre del 2021, tiene un costo de 175 euros. Tu salario, que sigue siendo de 1.000 euros, te permite ahora comprar 5,71 cestas con el salario de un mes. Es fácil darse cuenta que producto de la inflación tu salario ha perdido poder de compra, dado que con el mismo salario, esos 1.000 euros, puedes comprar menos bienes y servicios que un año anterior. En conclusión, podemos decir que el poder adquisitivo del dinero es la capacidad de compra que tiene, precisamente el dinero, para adquirir bienes y servicios, y que la inflación hace que el poder adquisitivo disminuya periodo tras periodo. Para el ejemplo anterior, he utilizado un caso extremo en el que tu salario no ha aumentado en el periodo en consideración, lo que no necesariamente tiene que ser así. Como regla general, si tu salario se mantiene constante o se incrementa en menor proporción de lo que han subido los precios, estarás perdiendo poder adquisitivo. Si en cambio tu salario se incrementa por encima de lo que han subido los precios, ganarás poder adquisitivo y esto significa que tu salario ahora puede comprar más cantidad de bienes y servicios que anteriormente. Como siempre digo, la idea es que entiendas este concepto para aplicarlo en la vida real. Verás en la imagen que en los medios de comunicación presentan títulos como el siguiente. El poder adquisitivo de los trabajadores cae casi 500 euros durante este año. Y en una breve explicación dice que debido a que los precios suben el doble que los sueldos. Vamos a ver ahora distintas formas de clasificar a la inflación. Una forma de clasificar a la inflación es teniendo en cuenta el grado de incremento de los precios. De esta manera podemos tener inflación moderada, inflación galopante o hiperinflación. La inflación moderada se refiere al incremento de precios en forma lenta. En contextos de inflación moderada,
los precios no llegan a superar un 10% anual. Y los agentes económicos, ya sea los individuos o las empresas, actúan con cierta confianza y certidumbre respecto a los precios, lo que le permite comprometerse con contratos de largo plazo. España, por ejemplo, se encuentra entre los países que tienen inflación moderada en la actualidad. Otro caso es el de la inflación galopante. La inflación galopante sucede cuando los precios se incrementan a tasas de 2 o 3 dígitos en periodos de un año, por ejemplo 30%, 120% o 240%. La planificación económica y financiera en economías de inflación galopante se torna mucho más compleja puesto que se realiza en contextos de incertidumbre y en muchos casos los agentes económicos, ya sea individuos o empresas, vinculan sus contratos a monedas más fuertes como puede ser el dólar o el euro para preservar el poder adquisitivo de su dinero. Un ejemplo de país con inflación galopante es Argentina. El último de los casos de inflación teniendo en cuenta el grado de incremento de los precios es la hiperinflación. Los países que sufren de hiperinflación experimentan tasas de crecimiento de sus precios de un 50% o más por mes. Esto implica más del 600% de incremento en un año. En general, los países que atraviesan periodos de hiperinflación no solamente tienen problemas de incremento de los precios, sino que también atravesan severas crisis económicas, escasez de alimentos, y la población busca gastar el dinero lo más rápido posible para evitar que su dinero pierda totalmente su valor. Un ejemplo de países con hiperinflación es Venezuela. Otra forma de clasificar a la inflación es en función de su origen. De esta manera, podrás ver que existe inflación de demanda, inflación de costes o inflación por expectativas. La inflación de demanda es aquella que surge cuando la demanda de un bien excede la oferta de bienes y servicios y la oferta no puede ajustarse en el corto plazo. Como por ejemplo, vemos en la imagen que la demanda de alquileres empuja el precio de las viviendas en Alicante. La construcción es un caso típico en el cual la oferta no puede ajustarse en periodos cortos de tiempo. Otro tipo de inflación es la inflación de costes. Este tipo de inflación tiene su consecuencia en un incremento de alguno de los costes de producción. Por ejemplo, el incremento de los precios de los combustibles o también la escasez de chips que se está dando actualmente al momento de realizar este curso genera inflación de costes dado que son insumos de producción en la mayoría de los procesos productivos. Los productores de bienes y servicios buscan mantener su margen de ganancia y cuando lo hacen, trasladan el incremento en sus costes al precio de sus productos, generando inflación. Por último, queda analizar la inflación por expectativas. Este tipo de inflación se genera cuando los trabajadores solicitan incrementos salariales basados en lo que creen que van a incrementar los precios en el futuro y así poder mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Los productores de los bienes y servicios trasladan el incremento de los costes salariales a sus precios y así se genera un círculo vicioso. Hasta ahora hemos visto cómo la inflación reduce el poder de compra de tu salario o de tu dinero. Todo parecería indicar que lo mejor sería la deflación. Sin embargo, esto no es así, y te lo voy a explicar a continuación. Los especialistas indican que la inflación, siempre y cuando se mantenga dentro de los valores controlables, recuerda, la inflación moderada, posibilita el desarrollo económico porque incentiva el consumo y también contribuye al bienestar de una economía. La deflación, por oposición a la inflación, consiste en una caída generalizada y sostenida de los precios a través del tiempo. Como te dije antes, lo que a primera interpretación parecería ser algo positivo porque incrementa el poder adquisitivo de los consumidores, no lo es porque puede generar efectos muy negativos en una economía. En una economía deflacionaria, los consumidores aplazan o postergan sus decisiones de consumo porque saben que podrán comprar los mismos bienes a precios más bajos en el futuro. Entonces, si quieres pregúntate a ti mismo, ¿por qué comprar algo hoy si dentro de 6 meses podré comprarlo más barato? Este contexto de baja demanda donde los consumidores no compran bienes y servicios, las empresas disminuyen entonces la producción y despiden trabajadores. Esto en definitiva se traduce en menos consumo porque hay menos gente con ingresos y así sucesivamente. Esto se conoce como una espiral deflacionario y es así como perjudica a una economía. Para explicarlo con ejemplos reales,
Fíjate el titular de esta publicación realizada durante la crisis del 2008-2009. La deflación puede ser aún peor que la inflación, y abajo indica la caída de precios desincentiva el consumo y la inversión, provoca paro y complica la política monetaria. Espero que ahora te haya quedado claro que la inflación no es buena para una economía y que una inflación baja y controlada es lo mejor para los agentes económicos. A modo ilustrativo, déjame presentarte los países con mayor inflación en el mundo. Encabeza el listado Venezuela, con casi un 1.200 de inflación interanual. Lo sigue Líbano y Argentina. Me gustaría también que prestes atención a la forma en que se están presentando los datos de inflación, que ya lo vimos anteriormente cuando vimos las distintas tasas de variación. En primer lugar, nos muestra el IPC interanual, es decir, la inflación desde noviembre de 2020 hasta noviembre del 2021. En segundo lugar, nos muestra la inflación acumulada desde enero, es decir, desde enero del 2021 hasta noviembre del 2021, que fue el mes en el que se finalizó el cálculo. Cuando trabajas en contextos de inflación, es muy importante conocer la diferencia entre valores nominales y valores reales. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Las variables nominales son aquellas medidas en unidades monetarias, es decir, incluyendo el efecto del incremento de los precios. Por ejemplo, un negocio puede tener ganancias de 100.000 euros por 2 años consecutivos. En términos nominales, es decir, en cantidad de euros, la utilidad es exactamente la misma, 100.000 euros. Sin embargo, si de un año a otro la inflación fue del 10%, el poder de compra de esos 100.000 euros no será el mismo un año contra el otro. Como por ejemplo la misma empresa que ganó 100.000 euros nominales los 2 años, pero en el año 2019 hubo una inflación del 10%. Esos 100.000 euros al finalizar el año 2019, equivalían en 2018 a 90.909 euros. Es decir, que en 2019 esos 100.000 euros compran menos bienes y servicios que un año atrás. En contraposición con las variables nominales, las variables reales tienen descontado el efecto de la inflación, es decir, que reflejan el mismo poder adquisitivo. Cuando existe inflación, el valor expresado en términos reales siempre será inferior al valor expresado en términos nominales, ya que al valor real se le ha descontado el efecto del incremento de los precios. Una fórmula sencilla para ajustar tu utilidad por la inflación es la siguiente. Deberás tomar tu ganancia nominal y la divides por la sumatoria de 1 más la tasa de inflación. Siguiendo los datos del ejemplo, los 100.000 euros que la empresa tuvo en el 2019 habría que sacarle el efecto de la inflación, que fue del 10%. De esta manera llegamos a que en términos reales su ganancia en 2019 equivalían a 90.909 euros del 2018. El proceso de pasar de variables nominales a reales, consistente en eliminar el efecto producido por la inflación o por la deflación, se conoce con el término de deflactación. Con el mismo criterio, si el año siguiente logras obtener una ganancia de 110.000 euros, habrá crecido tu ganancia en términos nominales, es decir, de 100.000 a 110.000. Este efecto se lo conoce como ilusión monetaria, donde parecería ser que tienes más dinero, pero en realidad no es así, porque podrás seguir adquiriendo la misma cantidad de bienes y servicios que el año anterior. Es muy importante tener en cuenta cómo pasar de variables nominales a reales, principalmente cuando presentas tu proyecto a inversores, a bancos o a cualquier otro tipo de inversores. Al momento de hacer comparaciones entre periodos, es muy importante reflejar los datos en términos reales, también se conoce como presentarlos en moneda constante, para así poder sacar mejores conclusiones. Aquí abajo te dejo un tip por si quieres actualizar una renta a un valor posterior. La página de INE presenta un calculador para que puedas hacerlo. Ya estamos llegando al final de este curso, pero antes de terminar quiero que veas por qué es importante tener en cuenta la inflación para determinar el precio de los productos. Así como los trabajadores deben procurar mantener o incrementar el poder adquisitivo de su salario a través del tiempo,
Cuando tienes tu emprendimiento deberás asegurarte que la ganancia que obtienes mantenga su poder de compra periodo tras periodo. Supongamos que el precio de venta de tu producto está dado por la siguiente fórmula: precio de venta igual al costo variable unitario más el margen de contribución unitario, y que el precio al que vendes tu producto es de 10 euros con un costo variable de 5 euros y la ganancia o el margen de contribución unitario es de 5 euros. Si al año siguiente la inflación de los productos que adquieres a tus proveedores ha sido de un 10%, tu costo variable unitario se verá incrementado a 5,50 euros. Si tu precio de venta sigue siendo de 10 euros, es decir, igual que un año anterior, tu ganancia se verá reducida a 4,50 euros. La pregunta es la siguiente: ¿alcanza con aumentar solamente 50 céntimos tus precios para mantener tu poder adquisitivo? Es decir, ¿alcanza con subir únicamente lo que han incrementado tus costes? Solo trasladar el aumento en el costo variable unitario, es decir, esos 50 céntimos, no sería suficiente. Observa qué sucede si solo incrementas tus precios en 0,50. Tu margen de contribución unitario se mantendría en 5 euros por unidad. Esto es que en términos nominales, es decir, medido en unidades monetarias, tu ganancia unitaria es la misma que el año anterior, esos 5 euros. Sin embargo, para mantener tu poder de compra no solamente será suficiente con obtener la misma ganancia que en el año anterior, sino que también debería ser mayor. Para ello es necesario que tus precios se incrementen en la misma proporción que lo hicieron tus costos. Así, incrementando tu precio de 10 euros a 11 euros, tu ganancia será de 5,50 euros por unidad vendida, que también será un 10% mayor que el precio que la ganancia del año anterior. Entonces se mantiene el poder adquisitivo respecto del otro año. Cuando tu emprendimiento se desarrolla en un contexto inflacionario, principalmente en un contexto de inflación galopante o hiperinflación, tener un control de costos es una tarea imprescindible para mantener el poder de compra de tu rentabilidad a través del tiempo. Para finalizar este curso, voy a explicarte cómo minorar los efectos de la inflación. Una de las formas es tener constantemente actualizada la lista de precios. Cuando hay inflación es sumamente necesario contar con información actualizada para tomar decisiones. Por eso deberás contar con listas actualizadas del precio de tus proveedores para saber cuál es el impacto de esos incrementos de costos de manera de no erosionar tu margen de ganancia. En caso de haber incrementos, deberás, si el mercado te lo permite, incrementar tus precios para mantener la rentabilidad en el tiempo. Otra tarea que deberás tener en cuenta es la de monitorear periódicamente los gastos fijos. En contextos de inflación, hasta los gastos fijos incrementan, porque se incrementan las tarifas o puede que haya una actualización en el precio del alquiler. Tener un control y seguimiento de todos estos gastos fijos es muy importante para tomar decisiones o el cálculo de indicadores como por ejemplo el punto de equilibrio de tu negocio. Otra forma de minorar los efectos de la inflación es reducir los saldos de cuentas a cobrar. Cuando los precios suben, lo mejor es cobrar el dinero lo más rápido posible. A lo largo de este curso habrás entendido que no tendrá el mismo poder adquisitivo cobrar una cuenta hoy que en 3 meses o en un año. Podrás aplicar políticas de pronto pago o quizás también eliminar pagos a plazo, siempre teniendo en cuenta el impacto que esto puede tener en tus ventas. Otra tarea que puedes hacer en contextos de inflación es extender el plazo de pago a tus proveedores. Contrariamente a lo que sucede con las cuentas a cobrar, extender el plazo de pago a tus proveedores es una forma de beneficiarte de los efectos de la inflación, siempre y cuando obviamente no tengas cargo financiero por extender los plazos. Otra tarea que puedes hacer es minimizar el efectivo en caja. Como el dinero pierde valor día a día, es recomendable mantener el nivel de efectivo a niveles mínimos. Por ejemplo, puedes hacer mejores proyecciones de ingresos y gastos que permitan conocer cuáles serán las necesidades del negocio en los distintos momentos del año. En algunos casos el dinero excedente puede destinarse a comprar stock de mercadería, principalmente si hay descuentos por hacerlo, o bien invertirlo en algún instrumento de inversión para generar intereses hasta el momento que el dinero sea finalmente necesitado. Esto ha sido todo por este curso. Espero que hayas podido incorporar nuevos conocimientos y principalmente espero que los apliques en tu emprendimiento a partir de ahora. En la pantalla tendrás mi correo electrónico para consultarme cualquier duda o consulta que tengas respecto a este curso.